Pues aquí estamos con mucho cariño, como siempre, transmitiendo sí, un poquito tarde. Hoy tuvimos un día muy ocupado, pero con mucho cariño estoy aquí para tratar de informar algunas cosas que se me hacen importantes. Y no quiero ser ni reiterativo, ni tratar con esto de infundir ningún tipo de miedo, ni así ser catastrofista, ni nada. Ahora, esta tercera ola de COVID es peor que las dos primeras y el mundo no se está liberando de este amago que viene en el COVID con la mutación de la variante Delta, que cuando escuché las cifras de los Estados Unidos me quedé tieso. Fíjense, en Estados Unidos ha habido entre ayer y hoy 147,000 nuevos contagios y se podría esperar que para dentro de una semana los contagios diarios lleguen a 200,000 diarios. Esto pone al mundo en una situación compleja, ya que muchas de las medidas de relajamiento que se habían anunciado se están echando para atrás. Algunos de los lugares en donde ya había actividad están volviendo a cerrar. Algunas personas que ya habían podido salir se están volviendo a recluir. Y quiero hacer un llamado muy especial, muy particular a todas las personas que tengan algún tipo de enfermedad crónica, porque ahí el problema de la variante Delta tiene una mayor incidencia y tenemos que estar muy advertidos de ello. Si pronto podemos tener en los Estados Unidos 200,000 casos de contagio diarios, los casos de contagio que estamos empezando a tener en México también empiezan a ser alarmantes, 24,000 en las últimas 24 horas y en una cifra creciente. Y les doy algunos datos. El Hospital Infantil de México, el Federico Gómez, reportó saturación por camas ante el amago del COVID, de acuerdo con la plataforma especial que hay para consultar espacios ocupados y su disponibilidad. La cifra de camas totales para atender a menores de edad en la Ciudad de México es incierta, pues las autoridades no han transparentado en sitios oficiales la cifra de camas por grupos de edad o bien por hospital. Y ahí se está presentando, sí, ahorita vemos lo de Kabul, qué tremendo. Ahí se está presentando en México un problema creciente porque no está aumentando la tasa de vacunación proporcional a la necesidad que se tiene para tratar de paliar a esta tercera ola y los números son tremendos. Por ejemplo, eh, ya la COFEPRIS acaba de anunciar que la vacuna Moderna en contra del COVID, desarrollada en los Estados Unidos, va a ser aceptada para aplicación en personas mayores de 18 años. La vacuna Moderna es de dos aplicaciones. Una se pone hoy y la siguiente se pone a los 28 días de haber aplicado la primera. Y la Moderna tiene un porcentaje de efectividad del 94.1%, es lo que sacan laboratorios. Y es bueno, será bueno el que empecemos a ver esta vacuna inoculada en personas de 19 para arriba en México. La pandemia ha traído muchos problemas físicos, mucha gente que ha engordado, no sé si hemos engordado, pero mucha gente ha engordado. Ha habido muchísimas reacciones de depresión por el confinamiento, por el cambio de actividad o por la inactividad, por todos los tiempos muertos que se tienen. Y si bien el confinamiento es necesario, sí ha cambiado muchísimo
el nivel de actividad de las personas, el nivel de interacción. El ver personas, el ver gente, estimula. El estar confinado, por supuesto que no. Ha habido mucha depresión en diferentes niveles de la población y una depresión muy aguda y muy seria es la de los niños y de los jóvenes adolescentes porque tienen la depresión pero no lo saben expresar y algunos casos de este tipo de depresión han derivado en fatalidad. Se podrán ustedes imaginar qué. También por la pandemia ha habido una falla muy aguda en el ingreso de las familias. Y por dar un dato, el número de trabajadoras sexuales en la Ciudad de México aumentó de 7.500 al doble durante la pandemia debido al desempleo y a la quiebra de pequeños negocios, según un censo que se llama Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez. Esta brigada dice que la gran mayoría son mujeres, también hay lo que se llama el cisgénero, el transgénero y un pequeño porcentaje de hombres que han pasado al terreno de la prostitución ante la falta de ingreso. Y esto me recuerda a Cuba, que ha tenido este problema histórico por un problema de carácter económico. La pandemia ha trastocado todo, absolutamente toda la actividad. Y ante la falta de medicamentos, ante el problema que representa el propio confinamiento, la falta debiera haber un teléfono en el que se pudiera hablar para poder manifestar las sensaciones que se tienen en el confinamiento por la pandemia, una especie de teléfono de emergencia ante contingencias que pueden ser de carácter psicológico, que son las más graves que se han presentado. Hay muchos otros problemas derivados de la pandemia que conforme pasa el tiempo se van agudizando y sobre todo que muchos de nosotros, me incluyo, pensábamos que con la vacunación habría una evolución hacia la liberación de las sociedades por el coronavirus. O sea, que saldríamos de la pandemia. Y hoy está peor que nunca. Esto puede traer un doble problema. La parálisis de la economía como tal, pero ante la falsa expectativa de la recuperación, por la falta expectativa de que terminaría la ola pandémica, y ahora esta tercera ola, y en algunos lugares hasta la cuarta, se presenta más aguda, el problema en el mundo es mucho, mucho mayor. Fíjense, en algunos lugares, por ejemplo, en los Estados Unidos, en donde ya se pensaba abrir un proceso de apertura, cuando vas a comprar algo que no está en inventario, te ponen ahora una nota que dice, ante los nuevos efectos de la tercera ola de la pandemia, pudieran cambiar las fechas de entrega del producto que usted está comprando y queremos que esté consciente de ello. La cadena de suministros, la cadena de pagos, la cadena de producción, incluso hasta la de consumo, se ha venido dislocando gravemente. Y entre las atonías que se están empezando a sentir por la pandemia, hay mira, si no te falta un cierto producto, pues como sea, ¿no? Si no, si compraste una silla y no está, pues órale, va. Pero si lo que necesitas es un medicamento y este medicamento no está ni en el sector público ni tampoco en el privado,
vienen problemas. Tan es así que el Pleno de la Comisión Federal en México de Competencia Económica sancionó por más de 900 millones de pesos algunas de las principales distribuidoras de medicamentos en México: Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales, Nadro, Almacén de Drogas, así como a 21 personas físicas por acaparamiento y actividades monopólicas, entiéndase aquí oligopólicas, ya que es el monopolio llevado a su multiplicación en equivalentes. Estoy vacunada y tengo COVID. Me siento muy triste, dice Gina King. Mira, Gina, no soy, no soy psiquiatra, tampoco soy psicólogo. Te puedo hablar de los datos que tengo. Si tienes un problema de depresión, y yo te recomendaría que lo consultaras telefónicamente con algún psiquiatra o incluso con alguien que esté especializado en tiroides, todo lo que es la función glandular del cuerpo. Sería bueno que te viera, porque esa tristeza puede traducirse en muchas cosas. Puedes no dormir bien, puedes estar inapetente, puedes tener un problema depresivo profundo que te implique no tener voluntad, no quererte levantar. Y esa falta de voluntad tiene que ser atendida químicamente. Te recomiendo que consultes a un médico, así como todas las personas que en este momento me están viendo y que pudieran tener algún tipo de manifestación así como esta que les digo. Estamos entre los 10 países más vacunados. Eh, quiero decirles que dentro de las personas contagiadas, 100, vamos a pensar en contagio, por cada 100,000 habitantes, México ocupa uno de los primeros lugares en contagio. Pues no sé. Sí, hay muchos problemas de comportamiento. Y luego, como un endocrinólogo, por supuesto, es la medida. Hay muchas personas, por ejemplo, en el caso de las mujeres, muchos endocrinólogos ahora han venido localizando problemas tiroidales. Entonces, sí sí es muy importante que se vean. Probabilidades de una tercera inoculación, sin duda alguna. Tendrá que haber una tercera inoculación y una cuarta y una quinta, porque el COVID es un virus que llegó para quedarse. Habrá forma de superarlo a través de la inmunidad de rebaño, pero es como la vacuna de la influenza u otras vacunas que se aplican, que son anuales, y le iremos encontrando, pero sí, cuando ahora estamos viendo que se está pasando el tiempo, que ha habido personas que han sido vacunadas en 2 ocasiones, con el tiempo transcurrido, necesitarán de una tercera y esperamos que también el mundo salga de esta tremenda problemática. Pedro, ¿es cierto que ya después de un contagio ya no quedas bien? No, Jesús, hay recuperación, aunque a veces la recuperación es lenta, es paulatina, pero por supuesto que con un buen tratamiento puede salir. Si después de que te dio COVID, alguna de la sintomatología que te dio, por ejemplo,
dolores musculares, dolores en las articulaciones, sueño muy profundo, no, sueño muy constante. em, este es uno muy, muy importante. Falta de concentración. Si te pones a leer y te cuesta trabajo concentrarte, esta podría ser una manifestación de que estás quedándote con algún tipo de secuela. Sí pueden quedar secuelas, pero tienes que observar tu cuerpo y tu comportamiento para que le ayudes y seas atendido. Es, es clave, ¿eh? Esto que se está viendo. Em, ¿Qué otra cosa? Bueno, ciudades, por ejemplo, como la ciudad de Nueva York, que es una ciudad que tiene mucha comunicación de muchos grupos étnicos de diferentes partes del mundo, exigirá a visitantes y a personal de museos y de otras instituciones culturales pruebas de vacunación en contra del COVID. Según acaba de anunciar esto el alcalde Bill de Blasio, los niños menores de 12 años que no son elegibles para ser vacunados deberán de estar acompañados por una persona vacunada y se les instará a usar cubrebocas. La medida se implementará a partir de hoy en Nueva York, pero su aplicación oficial comenzará el 13 de septiembre para dar tiempo a que los lugares se vayan adaptando. Es una consecuencia tras otra. Fíjense, se van ustedes a sorprender. Al cierre del 13 de agosto, lo que reporta Cuba es que ha aplicado 11.400.000 vacunas contra el coronavirus, de acuerdo con cifras de The New York Times. Se trata de una tasa de vacunación de 96 dosis administradas por cada 100 personas. Esto pone a Cuba como la tercera nación en América Latina con más índice de vacunación. Primero está Uruguay, después está Chile y luego va Cuba, el tercer país con mayor número de vacunaciones en el subcontinente latinoamericano. Hay muchas cosas, pero les quiero dar dos que se me hacen muy importantes. Una, el Talibán y Afganistán. El problema de Afganistán es muy grave. Les voy a decir qué pasó. Voy a tratar de resumir para que entendamos la problemática de Afganistán. Afganistán concentró la atención del mundo cuando Estados Unidos se dio cuenta de que el terrorismo provenía de ahí. Vino el ataque a las Torres Gemelas y el Talibán, o sea, la rebeldía afgana, se concentraba en Afganistán. Estados Unidos invade Afganistán, hace huir al sistema talibán como tal y, y se mete a dominar Afganistán, propone un gobierno en Afganistán, les da todo, a ese gobierno les da todo para que pudieran estar preparados para cualquier tipo de amago de parte del terrorismo. Estuvieron 20 años, se gastaron miles de millones de dólares. Se buscó diluir, dificultar la actividad terrorista y Afganistán era un punto clave. Pero llegó un punto ya desde la administración del presidente Trump, después en la de Biden, en la que se tenía que poner un alto al terrorismo. Pero al mismo tiempo se tenía que poner un alto a la intervención norteamericana en Afganistán, porque los objetivos no estaban claros,
porque la métrica de la invasión no tenía un sentido de final. Llegó un punto en donde Estados Unidos, bueno, la administración Biden dijo, hasta aquí llegamos, ya formamos un gobierno sólido en Afganistán, ya formamos una fuerza de tarea para luchar en contra del terrorismo, ya los armamos hasta los dientes, ya los dejamos preparados, los capacitamos y ya nos vamos. No pasaron 2 semanas del inicio del retiro de las tropas norteamericanas cuando llega el grupo de choque de Afganistán a través del terrorismo y el talibán, deponen al gobierno de el presidente Ghani, se llama Ashraf Ghani, sale del país el presidente Ghani con 4 vehículos y un helicóptero rellenos de efectivo, a las cachas de dinero, según informa el vocero de la Embajada de Rusia en Kabul. Las escenas que se vieron del aeropuerto de Kabul son tremendas. Aviones Galaxy C-5 de los Estados Unidos llegaron al aeropuerto de Kabul a sacar gente. Y se ve, seguramente ya habrán ustedes visto estos videos que llegan de Kabul, que son sobrecogedores. Se ve como afganos que ya no pudieron treparse en el avión, se trepan en el tren de aterrizaje, de donde pudieron. Los aviones toman pista, despegan, algunos afganos van como polizón, van colgados y a medio despegue, a unos cuantos pies de haber despegado del piso, empiezan a caer cuerpos y caen y con la caída mueren. Gente que esperaba irse trepada en el avión para ver a dónde los llevaban, donde fuera, era mejor que quedarse en Kabul. Encontraron la muerte. Tal vez es muy difícil imaginarse una reacción así de parte de un ser humano, que te aferres a la llanta de un avión en pleno vuelo para irte con él, sabiendo que ese avión va a llegar a temperaturas muy por debajo del cero, 60, 70 bajo cero, imposible de superarlo, imposible, y a velocidades de 900 kilómetros por hora. ¿Quién en su sano juicio se queda aferrado con la sola fuerza de sus brazos, esperando no caer hasta el aterrizaje de ese avión? Bueno, pues pasó y se treparon. Y esas fueron las consecuencias. El presidente Biden habló del tema el día de hoy. En Estados Unidos hay una especie de, pues como de casi un linchamiento al presidente de los Estados Unidos por haber dejado a Afganistán en esa condición y que haya llegado la fuerza del terrorismo a instalarse en poder. Joe Biden hoy salió a los medios de comunicación y defendió su decisión de haber retirado a las tropas norteamericanas de Afganistán, acusando a las fuerzas de esa nación de haberse rendido ante el talibán y haber aceptado que el talibán regresara y tomara el poder. Los líderes de Afganistán se rindieron y huyeron del país. Las tropas de los Estados Unidos no deberían de luchar y morir en una guerra en donde las fuerzas afganas no están dispuestas a pelear por su país. El presidente Biden aclaró que no se repetirán los errores del pasado. Consideró que la misión de los Estados Unidos en Afganistán se cumplió, pues respondió a los ataques terroristas en suelo norteamericano del 11 de septiembre del 2001, cuando empezó el problema con Al Qaeda. Reiteró que el objetivo nunca fue construir una nación,
sino una misión en contra del terrorismo que duró nada menos que la friolera de 20 años. Gastamos más de $1 billón. Les dimos cada herramienta que necesitaban, pagamos sus salarios, les proporcionamos el mantenimiento a su fuerza aérea, algo que el talibán no tiene. Les dimos todas las oportunidades de determinar su propio futuro y ahora falla. Ahora, Antonio Guterres, que es el secretario de la Organización de las Naciones Unidas, secretario general, pidió al Consejo de Seguridad que utilice todas las herramientas a su disposición para reprimir la amenaza terrorista global en Afganistán y garantizar que se respeten los derechos humanos básicos. No podemos ni debemos abandonar al pueblo afgano. Estamos recibiendo informes escalofriantes de severas restricciones a los derechos humanos en todo el país, dice Guterres. Me preocupan particularmente los relatos de las crecientes violaciones a los derechos humanos en contra de mujeres y niñas. Ghulam Isaaqzai, que es embajador de Afganistán ante la ONU, pidió que no se reconozca ningún gobierno que llegue al poder por la fuerza ni a ningún gobierno que no sea incluyente. ¿Qué puede pasar ahí? Lo que alcanzo a ver es que con el llamado Antonio Guterres se está tratando, si Estados Unidos ya no es el responsable por la estabilidad del gobierno de Afganistán, entonces tendría que ser el mundo. Y si es el mundo, en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, lo más seguro es que vaya a haber condiciones encontradas. Y la situación afgana pudiera bien representar el inicio de una guerra de grandes proporciones. Es como la veo. Yo creo que el mundo está, y la economía está necesitada de una guerra. Y Afganistán puede ser la chispa que provoque un desenlace. No habría dinero para mantener esa guerra. Por eso, Carlos Lascurain, por eso es que pienso que el problema puede escalar y de un problema de los Estados Unidos se puede convertir en un problema para el mundo. Miren, ante una economía paralizada, producto de una guerra, si tú quieres un elemento micro que es un virus, parálisis en todos los órdenes, un conflicto que implica el terrorismo. En los Estados Unidos hay voces que dicen, no podemos ceder un ápice al crecimiento del terrorismo y los Estados Unidos tienen la obligación de luchar en contra del terrorismo donde quiera que se presente. Ante el retiro y la puesta en marcha de lo que pudiera ser un regreso a la situación de tensión de antes, esto puede marcar el principio de un conflicto mundial. Es un panorama aterrador, es un panorama que está marcando, fíjense, siglo XXI, revolución tecnológica, pandemia mundial, un país tomado por un grupo terrorista, el retiro, iba a decir prematuro, estaban 20 años, el retiro de los Estados Unidos sobre el dominio que tenía el terrorismo aplacado, los intereses creados de otras fuerzas en la multipolaridad en el mundo, China, Rusia, Europa, Estados Unidos, son el cóctel perfecto para un problema de carácter mayor. Hacinamiento, crisis social, se está viendo en todo el mundo. No tenemos que ir muy lejos, en México. Lo estamos viendo, el desempleo. Les acabo de decir, la prostitución aumentó al doble.
en lo que va de la pandemia. ¿Por qué? Porque hay una dislocación de la economía. Y con ello, tienes países como Haití, que aparte del devastador sismo vivido en el pasado fin de semana de 7.2 grados de escala de magnitud, ahora se les viene, aparte de todo, una, un posible huracán que podría traer condiciones devastadoras. La depresión tropical Grace se está acercando a Haití, en país en el que se está viviendo un conflicto de carácter político con el asesinato de su presidente, la deposición del primer ministro que lo llega a suplir, la toma de facto de otro primer ministro en funciones, hambruna, destrucción, COVID y depresiones tropicales. Hay muchos problemas que están acumulando, se están agolpando y veo a nuestro mundo en un momento de tensión tremendo. Puede ser que estemos en el vértice de una crisis económica mundial y podríamos, con todo ello, tener que forzosamente entrar a un nuevo orden económico. Así es como estoy viendo esta serie, esta cadena de problemas que pandemia es planetario, cambio climático es planetario, dislocación del sistema económico es planetario, terrorismo es planetario. Esos factores, métele un ingrediente de inflación y de sustitución de mano de obra por tecnología y algoritmos ante una población creciente en número que apunta para la mitad del siglo XXI a llegar a los 10,000 millones de seres humanos. Yo pienso que ahí está un cóctel tremendamente explosivo que tenemos aquí en las manos. Es como lo veo. Y lamento, lamento llegar a este punto de pesimismo. Ah, Jesús, qué bien, bien Jesús, gracias. El narcotráfico. Nada más con esos elementos. Porque, qué bueno que lo dices, Jesús, estaría a punto de considerarse al narcotráfico como grupos de terrorismo. Y si en los Estados Unidos se sigue lo que mandata la Constitución de seguir a donde sea a los grupos terroristas sin importar en qué lugar en el planeta estén, entonces, si el narcotráfico es terrorismo, Estados Unidos tendría que estar viendo y atendiendo el problema de los grupos de narcotráfico en México. El problema es muy grande. Gracias, Luis Rafael López. Pues gracias a todos. Este es como la veo. Yo creo que Estados Unidos dejó Afganistán para venir sobre México y América Latina. La apuesta de salir de Afganistán, ya la estamos viendo, fue tremenda. Y las consecuencias se van a empezar a vivir fuerte. Ahí podría estar la guerra. Pues sí. Sí, falta de atención a la salud mental, lo está viendo falta de atención a todas las consecuencias de la pandemia.
Miguel Ángel, buena la lluvia de ayer y hoy en Houston. Tremenda ha sido, sí. Bueno, pues así es como están las cosas, queridos amigos. Yo les agradezco muchísimo el que hayan estado conmigo. Me parece que por otra parte, para no dejar así un saldo de sin sabor tremendo, me parece que hay aspectos muy interesantes que tendrán que forzar a la humanidad a salir de esto. ¿Qué quiere decir esto que le estoy diciendo? Los seres humanos siempre hemos tenido un factor que se llama resiliencia, que es el resistir a la adversidad hasta la crisis. El hombre ha sobrevivido porque es resiliente. Y no importa lo que hoy estamos viviendo, pienso que la humanidad acabará triunfadora pasando a una siguiente etapa de su desarrollo. Puedo decir con palabras de Winston Churchill, este es el principio del final de una era o es the beginning of the end or the end of the beginning, o el final de un principio de una nueva era que tal vez empezamos a transitar en el momento en que se declaró la pandemia en el mundo. No sería un completo desastre a México que se creara zona controlada por los narcotraficantes. México está controlado por los narcotraficantes. Tu opinión sobre los accidentes en la carretera de moto de México-Cuernavaca, pues nos han tocado mil veces, ¿no? Que salen como estampidas las motocicletas en busca de emociones muy fuertes. Estas motocicletas venían, según las a 250 kilómetros por hora. No sé si a ustedes les haya tocado andar en moto. A mí sí. Después de 60 kilómetros por hora ya no estás en control de nada. Es más, yo pienso que 60 ya es mucho. Vas a 250 y por más que hagas lo que hagas, no tienes forma de reaccionar ante nada. Bueno, les invito para que estén conmigo mañana en centralfmequilibrio.com y en nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas del cuarto para las 7 de la mañana a las 9 de la mañana, tiempo de centro en México. Sí, es imprudencia pura. Dionisio ya. Pedro, ¿qué opinas de la visita? Bueno, el lugar para negociar a la disidencia con el gobierno de Maduro es México, por obvias razones. Lo que se me hace interesante es que Maduro esté abierto a negociar con Washington. A negociar con Washington. Eso se me hace verdaderamente muy Pilar Block. Ahí está. Eso se me hace muy importante. Si hay un principio de diálogo, podrá venir sobre Venezuela tal vez la presión más fuerte que ha tenido en los últimos 20 años. Ya lo veremos. También les estoy invitando para que opinen a través de hashtag Opinión Central. Opinen 20, 30 segundos. Mándenme con un hashtag Opinión Central a Central FM Equilibrio o bien a @Pedro Ferriz en el Twitter un video suyo y yo lo voy a pasar en el programa con muchísimo gusto. No diría yo gusto, orgullo de que ustedes así opinen abiertamente. Bueno, pues gracias a todos por compartir conmigo. Gracias y que tengan, como siempre, muy buenas noches. Hasta mañana.